¿Te atreves a adentrarte en el escalofriante año 1656? ¿Por qué los médicos de la peste llevaban máscaras espeluznantes? Sumérgete en la oscura y misteriosa atmósfera del año 1656, donde la sombra del terror invisible se cierne sobre todo lo conocido. En este intrigante vídeo, descubrirás los secretos más oscuros de una figura enigmática que ha dejado su marca en la historia: los médicos de la peste. En la oscuridad del siglo XVII, los médicos de la peste emergen como figuras enigmáticas y aterradoras, envueltos en un manto de misterio y terror. Su atuendo singular, con máscaras de pico y túnicas oscuras, crea un aura de protección y peligro, intrigando a quienes los observan. Sus prácticas curativas, más cercanas a la brujería que a la ciencia, desafían los límites entre la cura y la condena en un ambiente de suspenso y secretismo. La comunicación distorsionada por las máscaras y sus decisiones en tiempos de crisis generan sospechas y temores, añadiendo un aire de incertidumbre y superstición. En medio del caos, sus estrategias de supervivencia y negociaciones elevadas revelan la complejidad y desesperación de aquellos días oscuros, donde cada paso era una lucha entre la vida y la muerte. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y misterio que te mantendrá al borde de tu asiento. En este escenario macabro, imagina el terror invisible. La enfermedad no se limitó a una sola máscara de sufrimiento, sino que adoptó múltiples rostros de terror que acechaban en la oscuridad. En las sombras de la peste negra, el terror invisible te consume, te envuelve en un manto de escalofríos que parecen surgir desde lo más profundo de la noche. Tu cuerpo es presa de un frío gélido y penetrante, mientras tu mente es asaltada por latidos implacables que resuenan como ecos de un oscuro presagio. Forúnculos dolorosos brotan de tu piel, pulsando y creciendo con una intensidad que te sumerge en un abismo de sufrimiento y desesperación. Antaño, tus músculos eran robustos y poderosos, capaces de desafiar cualquier desafío, pero ahora se debilitan ante un enemigo invisible, incapaces de sostener la carga de tu propia existencia. Estás atrapado en las garras de un terror desconocido, un terror que se desplaza sigiloso y sin rostro, barriendo ciudades y pueblos en su incesante búsqueda de presas vulnerables. Las sepulturas masivas se convirtieron en testigos mudos de la tragedia, engullendo a las víctimas en un silencio profundo y eterno. En esta era de sombras y misterios, el terror se manifiesta de formas inimaginables. Es una presencia invisible que acecha en cada esquina, en cada susurro del viento nocturno. Es un enemigo que no puede ser visto, pero cuyos efectos son palpables y devastadores. Te encuentras solo, rodeado de una oscuridad que parece devorarlo todo a su paso, una oscuridad que se alimenta de tus miedos más profundos y oscuros. El trauma y el miedo generados por la pandemia encontraron expresión en la literatura, la música y las prácticas religiosas de la época, dejando una huella duradera en la conciencia colectiva de la sociedad medieval. La figura oscura. La oscuridad se torna tangible cuando una figura enigmática emerge de las sombras, como un espectro vestido de negro que desafía la luz. Su presencia es un misterio envuelto en un aura de secretos y temores. La figura, envuelta en una capa oscura que parece absorber la luz a su alrededor, se acerca lentamente a la puerta. Su rostro permanece oculto tras una máscara que evoca la imagen de un cuervo, con su pico afilado apuntando hacia el vacío. Al adentrarse en la habitación, el ambiente se carga de una energía densa y opresiva. Aunque su expresión está velada por la máscara, sus ojos, invisibles pero penetrantes, parecen escudriñar cada rincón de tu ser. Una sensación de fatalidad se apodera de ti, como si el destino hubiera trazado su camino mucho antes de su llegada. En ese instante de silencio tenso, comprendes que tu destino ha sido sellado por la plaga que la figura representa. Es una revelación escalofriante que se hace evidente sin necesidad de palabras. La plaga, con su poder destructivo y su inevitabilidad, te ha marcado como su víctima, y no hay escapatoria de su implacable agarre. La figura oscura se convierte en un símbolo vivo de la muerte acechante, una presencia ominosa que recuerda la fragilidad de la existencia humana frente a fuerzas invisibles pero poderosas. En su silencio, en su movimiento pausado y en su mirada sin rostro, reside el terror que despierta los más profundos temores y supersticiones. La plaga devastadora. La plaga, una sombra oscura que se alza sobre la humanidad como un castigo divino,
es mucho más que una enfermedad mortal. Es un espectro que ha marcado la historia con su paso implacable, dejando a su paso un rastro de desolación y muerte. Emergiendo de las profundidades del tiempo, la plaga se convierte en un símbolo del terror más profundo y primitivo. En las sombras del pasado, la peste negra se alzó como un espectro que trascendió fronteras y océanos, tejiendo su manto de muerte y desolación en tierras lejanas de Europa. Sus garras, afiladas como la noche, alcanzaron Asia, África y Oriente Medio, dejando a su paso una estela de devastación que resonó en los corazones de todos, extendiendo su reinado de dolor y sufrimiento en 3 pandemias separadas que han quedado grabadas en el tejido mismo de la historia. Aunque sus estragos fueron más visibles entre los humanos, el oscuro aliento de la plaga también se posó sobre las criaturas de la tierra. Las ratas, con sus oscuros secretos y pulgas portadoras de miedo, se convirtieron en heraldos de la enfermedad. Sin embargo, no fueron las únicas. Ovejas, cabras y ganado, en un baile macabro de sufrimiento, también fueron tocados por la mano fría y letal de la peste negra. En las sombras del tiempo y el eco de la muerte, la peste negra no fue una sola estrella fugaz en el firmamento de la historia, sino un oscuro ciclo que se deslizó sigiloso en las sombras y repitió en múltiples oleadas a lo largo de siglos, reapareciendo en oleadas sucesivas con menor furia, pero igual misterio. Estos resurgimientos, a veces llamados la segunda y tercera pandemia, tejieron una red de terror que abarcó épocas y continentes, manteniendo viva la memoria de una oscuridad que nunca se desvanecería del todo. La primera pandemia, un eco distante de un pasado olvidado, se desató en el siglo VI, sembrando el pánico y la desesperación en una era ya sumida en la oscuridad de la Edad Media. Pero fue la infame peste negra del siglo XIV la que llevó el terror a su apogeo, con su mortífero abrazo que devoró ciudades enteras y dejó una estela de cadáveres en su camino. Y aún después de siglos de supuesto avance y progreso, la plaga no mostró piedad en el siglo XIX, desencadenando otra ola devastadora que recordó a la humanidad su vulnerabilidad frente a las fuerzas desconocidas y letales que acechan en la oscuridad. Es en estos momentos de crisis y desolación que la verdadera naturaleza de la plaga se revela. No es solo una enfermedad física, sino un símbolo de la fragilidad humana y la implacable naturaleza de la vida y la muerte. La plaga, con su historia llena de horrores y tragedias, se erige como un recordatorio sombrío de los límites de nuestra existencia y la incertidumbre que yace en el corazón mismo de la humanidad. El médico de la peste. En la penumbra de la historia del siglo XVII, los médicos de la peste emergieron como figuras enigmáticas e icónicas envueltas en un manto de oscuridad, misterio y superstición. Su presencia es un eco macabro de tiempos oscuros y terribles, asociados estrechamente con la peste bubónica que asoló Europa en épocas pasadas. Su atuendo singular, con túnica negra ondeante, sombrero de ala ancha y máscara de pico, no solo los distinguía, sino que los envolvía en un aura de protección y peligro al mismo tiempo, provocando escalofríos en aquellos que lo contemplan. Su máscara con forma de pico era lo que más intrigaba y horror provocaba. Que oculta su rostro y crea un aura de anonimato y temor, se convierte en su sello característico. La túnica de mago, oscura y ominosa, añade un aire de misticismo y poder sobrenatural a su presencia. Las piezas de ojo de cristal incrustadas en la capucha del médico de la peste añaden un toque macabro a su apariencia, como si estuviera siempre observando desde detrás de su máscara, vigilando con ojos fríos e inhumanos. Los médicos de la peste se alzaban como sombras de la curación, aunque su arte era más bien un pacto con lo desconocido y lo inefable. No eran médicos en el sentido convencional, sino alquimistas de la desesperación, artesanos y barberos que se adentraban en el reino de la enfermedad con herramientas rudimentarias y conocimientos limitados. Entre sus rituales curativos, se dice que ejecutaban una danza extraña y siniestra, como si intentaran alejar a los espíritus malignos que acechaban en las sombras de la muerte. Sus remedios, más propios de brujería que de ciencia, incluían mezclas grotescas de insectos triturados, arsénico e incluso excrementos humanos, todo en un intento desesperado por desafiar a la enfermedad que los rodeaba. Así, entre danzas macabras y el fragor de ingredientes impíos, los médicos de la peste tejían un tapiz oscuro y misterioso, donde la línea entre la cura y la condena se desdibujaba en las sombras de la desesperación. A pesar de ser portadores de cura en tiempos de enfermedad,
Los médicos de la peste eran sombras envueltas en misterio y temor para la gente común. Su presencia ominosa, envuelta en máscaras de pico y túnicas oscuras, sembraba la semilla de la sospecha y la superstición, haciendo que algunos los consideraran brujos, hechiceros o incluso heraldos de la propia plaga. Bajo sus máscaras protectoras, la comunicación se tornaba un desafío, pues las voces distorsionadas por las máscaras creaban un velo de incomprensión entre médico y paciente. A medida que las sombras de la plaga se extendían, algunos médicos de la peste tejían un juego siniestro de supervivencia en medio del caos. Mientras las crisis se multiplicaban y la muerte danzaba en las calles, algunos elegían la retirada estratégica, abandonando a su suerte a los enfermos para proteger sus propias vidas. En este oscuro tablero de ajedrez, algunos médicos de la peste negociaban precios elevados por sus servicios en las regiones más asoladas, mientras otros preferían huir hacia la oscuridad, evitando el beso frío de la enfermedad que acechaba en las sombras. Esta danza de la supervivencia y el miedo, entre la codicia y el instinto de supervivencia, ilustra la complejidad y la desesperación que enmarcaban aquellos días oscuros, donde cada decisión era una batalla entre la vida y la muerte. Envueltos en su atuendo simbólico pero impotente, muchos médicos de la peste sucumbieron al enemigo que no podían ver, convirtiéndose ellos mismos en víctimas de la oscuridad que intentaban enfrentar. Protección y creencias. El uso de sustancias aromáticas en el traje del médico de la peste revela una comprensión temprana de la importancia de la higiene y la protección contra enfermedades contagiosas. Esta práctica, aunque basada en creencias erróneas sobre la propagación de la enfermedad, mostraba una preocupación por la salud pública y el bienestar de la comunidad. La máscara, adornada con hierbas y especias fragantes, tenía una mezcla de especias aromáticas que incluyen canela, pimienta, trementina, cobre tostado y carne de víbora en polvo. Emite un olor penetrante y perturbador. Esto buscaba enmascarar los olores desagradables asociados con la plaga, creando una barrera sensorial que mitigaba el impacto visual y olfativo de la enfermedad. El diseño meticuloso del traje del médico de la peste no solo buscaba protegerlo de los malos olores, sino también prevenir la transmisión de la enfermedad. La túnica larga cubierta de cera o aceite actuaba como una barrera física que impedía que el miasma, considerado el agente de propagación de la plaga en ese momento, ingresara en los poros de la piel. Los guantes y botas, también cubiertos con estos materiales protectores, añadían una capa adicional de seguridad al evitar el contacto directo con superficies contaminadas. Este enfoque detallado y cuidadoso en la creación del traje refleja la necesidad urgente de protección y prevención frente a una enfermedad tan devastadora como la peste bubónica. Pero más allá de la apariencia, los médicos de la peste operaban en un mundo donde la comprensión de las enfermedades era tan oscura como la noche misma. Creían en el miasma, en el aire corrompido que llevaba consigo la enfermedad, sin sospechar que la verdadera amenaza se ocultaba en las sombras microscópicas de la bacteria de la peste. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al pasado. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo más sobre misterios históricos y curiosidades del pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio lleno de intrigas y descubrimientos.